En un instante nomás va a hacer uso de la palabra el anfitrión, el presidente de la Cámara de Representantes, y luego, como tenemos una sola dama entre los disertantes, va a ser ella, salteándose alguno de los puestos, la que va a continuar, pero después seguiremos por orden alfabético. Para comenzar este evento, les decimos que hará uso de la palabra en primer lugar el doctor Luis Alfredo Frati Silveira, nació en Cerro Largo, es doctor en Medicina Veterinaria, fue miembro de la Junta de INAC en representación de la Federación Rural, gremial de la que fue presidente. En Cerro Largo fue jefe de bromatología y director de servicios de la Intendencia Municipal, residente del Centro Médico Veterinario y presidente de la Sociedad Agropecuaria de ese departamento, electo por Montevideo diputado en el 2004, cargo al cual renunció para ejercer la titularidad de INAC y presidir entre 2005 y 2010. Durante sus dos periodos frente a INAC, concretó el Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica, recibió premios INAC Aninova 2010-2011 e internacionales como Project Management Institute de 2008-2009. Impulsó el proyecto Uruguay Natural Club, por el cual se han implementado restaurantes uruguayos de carne uruguaya en Shanghái, China, en Zaragoza, España y en Algarve, Portugal. Promovió además el etiquetado de las cajas de exportación con la identificación de origen de Uruguay, implantó una política de atención del mercado interno mediante un monitoreo para mejorar la relación entre empresas del sector cárnico y el consumidor a través de la información sobre Uruguay como principal mercado de nuestras carnes. Fue electo diputado por el departamento de Cerro Largo para el periodo 2015-2020 y reelecto 2020-2025 por el espacio 609 Frente Amplio. Actualmente ejerce la presidencia de la Cámara de Representantes del Uruguay, fue impulsor del ámbito de la concertación para el crecimiento y las organizaciones sociales durante la crisis del año 2002, buscando acercar la problemática del campo a la ciudad. Es nuestro anfitrión hoy y le damos el uso de la palabra para comenzar. Bueno, muchas gracias, Sergio. En realidad para mí es una enorme alegría recibir en este ámbito, en el Salón de los Pasos Perdidos, en la Casa de la Democracia, a estos ciudadanos que un día la vida nos cruzó. Por lo tanto, me parece bien significativo volvernos a juntar. Quiero decir que cuando imaginamos este acto, cada uno de los que llamamos, que algunos de ellos perdimos contacto por cuestiones de la vida, todos querían estar. Quiero destacar que, como todas las cosas, nunca es completo, no todos pueden estar. Quiero destacar que la contadora Elvira Domínguez, que cuando aquel momento era presidente de los panaderos, no puede estar porque declinó la invitación por ocupar un cargo en el BPS, pero me parece importante nombrarla porque fue una activa militante de esa concertación para el crecimiento. Y bueno, yo nunca renuncio a donde vengo y quiero decir también que por el lado de la sociedad agropecuaria o las gremiales agropecuarias, esta concertación para el crecimiento, este acto, tuvo su origen desde el punto de vista agropecuario el 13 de abril del 99, donde todas las gremiales agropecuarias y las instituciones que tenían que ver con eso se congregaron en una marcha con tractores, con caballos y con mucha gente acá en torno del Palacio, cuando el orador fue quien durante años condujo una audición rural muy exitosa que fue el doctor Corso. Creo que eso del lado nuestro fue la simiente para esto que vino después, por lo tanto no voy a hablar más, me parece que nosotros nos corresponde hacer de anfitrión y por lo tanto es buena cosa darle el lugar a los invitados que están hoy ahí. Así que te devuelvo la palabra y muchísimas gracias, Gorsi. Lo haga por unos 6 o 7 minutos. Le pido que no se enojen, me pidieron que les haga señas cuando llegue, no sé bien cómo con los del Zoom voy a hacer, pero si veo que el tiempo se pasa mucho, en algún momento voy a tener que hacer lo que acostumbro a hacer en mis programas, que es interrumpir a mis compañeros, o sea que los voy a interrumpir a ustedes, pero es porque me dieron esa orden. Vamos a comenzar. Primero que nada, una de las cosas que me pidieron es que aclare, y lo voy a hacer,
porque además fue parte de la invitación que se me hizo, que esto no tiene ningún tinte político partidario, sino que acá participa gente que algunos conozco más, otros menos, pero cada uno tiene su corazoncito en ese sentido. Son simplemente todos juntos, buscan una concertación dentro de un mismo sector de la sociedad y buscan soluciones. Dentro de los mensajes que nos han enviado de apoyo a esta actividad, voy a leer el que me llegó recién, y obviamente que seguimos abiertos a todos los que puedan llegar, pero en realidad más que leer voy a dar cuenta de que mandó un mensaje de salutación el expresidente Mujica y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky saludando este acto. Seguimos ahora y vamos a presentar a la señora Beatriz Costa, que va a estar a través de Zoom. Es egresada de la Facultad de Agronomía como técnica agropecuaria, directiva y presidenta de la Cooperativa Agraria Limitada de Tupambaé, integrante y tesorero del grupo CREA Lechiguana, integrante de la Mesa de Instituciones de Cerro Largo, organizadora y presidenta del grupo CREA Charabón, directivo y presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo, consejero de la Federación Rural del Uruguay, integrante de la Mesa Ejecutiva como secretaria, delegado de la Federación Rural ante la Concertación Nacional para el Desarrollo y representante nacional suplente por el Partido Frente Amplio, espacio 609, en varios periodos legislativos. Supongo que está en Cerro Largo, por lo menos está por Zoom, así que le damos la bienvenida a la señora Beatriz Costa. Buen día. Buen día. No manejo muy bien la tecnología nueva, me he negado últimamente. El doctor Ratti me había pedido que fuera al Palacio, pero bueno, uno está medio paranoico con este tema de la enfermedad, sobre todo porque se están contagiando los más jóvenes, o sea, la generación de mis hijos. Y bueno, ya no es cuestión de que uno ve que fallecieron desconocidos, sino que cada vez las balas pican más cerca de uno. Entonces me estoy cuidando mucho, a pesar de que creo que no es responsabilidad de hacerse, sino que acá precisamos el liderazgo para que se sea más claro en cuanto a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. La concertación para mí fue un hito muy importante. Eran momentos muy difíciles y logramos juntar a diferentes organizaciones sociales. Eso es lo que tiene de importante. Esto no fue un movimiento de aluvión en el cual cada cual participaba por la suya, sino que habían representantes por cada uno de las instituciones, es decir, los panaderos, la asociación vendedores de carne, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Federación, la Sociedad de Fomento, la Comisión Nacional de Fomento Rural, y bueno, incluso pedíamos que tuvieran personería jurídica para estar seguros de que estaban representando un grupo de gente. Fueron momentos muy difíciles, era otra coyuntura, pero hubo una mezcla letal, que fue atraso cambiario como política de gobierno, y además baja de precio de los commodities, que terminó afectando todo lo que era el movimiento comercial, industrial y todo. Es decir, yo tuve ahí en el currículum, puse que había sido asesor de Mujica al principio, como cuando fue ministro, manejé los datos de endeudamiento de esa época, y la verdad que estaban todos los sectores comprometidos. Lamentablemente se disolvió porque hubiera sido un buen ámbito para discutir los problemas, sobre todo de las pequeñas empresas. Yo que sé, me parece como que las grandes empresas se defienden solas, pero las pequeñas empresas es mucho más difícil. No sé, a mí me parece que estaba pensando mucho últimamente en lo que fue el New Deal en la época de Roosevelt, después de la gran recesión que tuvieron por la caída de la Bolsa de Nueva York.
Y ahí lo que hubo fue un pacto en donde lo más importante era reactivar la economía, es decir, hacerla moverse. Y el problema está, según lo que dice todo el mundo, es que no solamente no se consigue empleo, sino que además no hay plata. O sea, no se mueve la peluquería, no se mueve el kiosquito, no se mueve. Y bueno, y lamentablemente la gente tampoco se le puede decir quédate en casa cuando no tiene que comer. Entonces vemos ahí en la vuelta del supermercado, en la vuelta de las estaciones de servicio, gente que vende los packs de huevos, o verduras o plantas, porque tienen que salir a hacer un peso. No hablo de las las faltas graves que hay de fiestas clandestinas. Yo sé que la gente está muy aburrida, pero bueno, de fiestas clandestinas y bueno, y para eso se precisa plata. Yo creo que es un momento, digo, esto lo digo yo como Beatriz Costa, no como perteneciente a ningún partido político, de volver a armar eso que dinamice la economía, y que haga empezar a moverse, porque están empezando hay buenas señales desde el ámbito internacional en cuanto al precio de los commodities, ha subido el arroz, la soja, la leche, y eso nos permitiría volcar plata hacia la dinamización del sector de pequeñas y medianas empresas, que pesan en el Producto Bruto Interno, pesan muchísimo. Así que, bueno, yo la dejo por aquí. La verdad que es un gusto. No veo muy bien, porque si me pongo los lentes quedo horrible y si me los saco no veo nada. Pero vi que estaba Gonzalo Gallero, no sé quién está en el panel, y les agradezco desde ya que me hayan invitado. Gracias. Quiero aclarar, no soy egresada de Facultad de Agronomía, la empecé pero no la terminé. Bueno, gracias por ahora. Muy bien, muchas gracias. Le aclaro que salió muy bonita, con o sin lentes está todo bien, y que aprovecho para decirle que aquí están Alfredo Frati, Juan Castillo, Gonzalo Gallero, Fernando López, Hugo Manini y Pablo Villar, además de que vamos a tener un lindo resumen de actividad de Óscar Botinelli. Así que le mandamos un saludo. Muchas gracias. Y obviamente le aclaro que los datos que leímos son los que me llegaron de parte de asesores de cada uno de los participantes y es lo que yo voy a leer y puede contener, por supuesto, algún error. Muchas gracias. Le mandamos un saludo. Vamos ahora sí a comenzar por orden alfabético con el resto de los participantes. Juan Castillo nació en la ciudad de La Paz, departamento de Canelones. Vivió su adolescencia en Las Piedras y aterrizó definitivamente en la Villa del Cerro hace 40 años. Casado, tiene 3 hijos y 2 nietos, estudió mecánica naval y trabajó en el sector dragados de la Administración Nacional de Puertos. En 1982 comienza a militar sindicalmente y en 1984 se afilia al Partido Comunista. Tuvo distintas responsabilidades, secretario general del Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos, coordinador de la Mesa Sindical, coordinadora de entes, secretario de Organización primero y coordinador después del PIT-CNT, coordinador del Encuentro Sindical de las Américas y delegado ante la Organización Internacional de Trabajo en varias oportunidades. En el Frente Amplio fue uno de los vicepresidentes bajo presidencia de Mónica Xavier, fue director nacional de Trabajo del gobierno de Tabaré Vázquez, senador de la República y actualmente secretario general de su partido. Tuvo como secretario de la Central y junto a otras y otros un rol destacado en las movilizaciones 2001 y 2002, en la que se marca la fecha que estamos recordando, el 16 de abril, junto a la concertación por el crecimiento. Le doy la palabra entonces al señor Juan Castillo. Muchas gracias, Sergio. Gracias, presidente, por la iniciativa, que los saludamos. A los compañeros integrantes del panel, que nos tiene ahora en este escenario dando cuenta de lo que sucedía en el Uruguay hace 20 años atrás, o lo que a partir de lo que sucedía hace 20 años atrás nos colocó en un escenario de un protagonismo no buscado.
A mí me toca hablar en nombre de una generación de dirigentes sindicales, de hombres y mujeres dedicados al movimiento sindical, de aquella época, la época del 2000, pero no estaba solo en esta tarea. Aquí quiero de inmediato hacer alusión a ello. El secretariado y la mesa representativa del PICNT había designado a la compañera Ivonne Pasada y al compañero Juan Silveira, junto con el desaparecido hoy Chango de Melo, Lugo de Melo de la Federación ANCAP, quienes estábamos trabajando, coordinando, haciendo contactos, reuniones de todo tipo, tratando de ver qué hacíamos. De lo que se trataba efectivamente sin modelos, sin fotocopias, era buscar algún tipo de iniciativa que nos juntara y que nos sacara de la situación que estábamos padeciendo. Yo hice una serie de apuntes a los efectos de aprovechar más el tiempo y de no olvidarme de los principales hechos, pero 2 décadas después, cuando nuestro país y el mundo vive otra situación de crisis, que es sanitaria, exacto, en este momento, pero que es social y tiene consecuencias productivas y económicas también, hay que ubicar todo en sus justos términos, en el contexto, en la coyuntura nacional y regional que se padecía en aquel entonces. De lo contrario, habría cosas que no se entenderían. Hay cosas que no se entienden mucho si uno no la ubica, qué era lo que ocurría en aquel momento. Porque nada es fácil. Que nadie piense que esto fue fácil para nosotros, movimiento sindical. Y a partir que asumimos esto, entendemos que para el resto de las organizaciones que participaron junto a nosotros, tampoco fue fácil tener que decir frente a sus representados que esta vez la ciudad y el campo, organizaciones gremiales productivas de la industria, del agro, la industria propiamente dicha, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, el espectro social marchaba junto con un postulado. Pero bueno, todo hay que construirlo. Hay hechos objetivos que suceden, pero están los subjetivos, que son los que pesan y en donde incidimos los hombres y las mujeres. Hay veces que los gestos, que las señales, que las miradas de largo aliento nos permiten construir determinadas cosas que no estaban previstas. No hay forma posible de construir alternativas que no sea arriesgando. De eso estamos convencidos. Desafiando a veces hasta el orden imperante. Generan debates y hay que dar el debate y hay que dar la discusión, pero hay que tener firmeza de principios. Hay que estar muy consciente de lo que uno realiza y cuáles son los objetivos. Hay que mantener, decíamos nosotros, recordaban muchos dirigentes sindicales, muy firmes las ideas, muy firmes los principios, pero una flexibilidad táctica que nos permita caminar junto a otros que no piensan exactamente igual que nosotros. Ahora, no es con frases hechas ni con recetas que se cambian estas realidades. Puede que suenen lindas en determinado momento, algunas frases o algunas declaraciones o consignas pueden ocupar titulares en los medios, quedan simpáticas por un tiempo, pero a la larga, si no dan respuestas para los desafíos que nos demanda nuestro pueblo, seguramente van a fracasar. Nosotros al menos éramos conscientes en el movimiento sindical que hay alianzas, hay acuerdos, existen los consensos y que a veces hay intereses, objetivos y hasta conveniencias que son efectivamente distintas y no le tenemos miedo, no le tuvimos miedo en aquel momento porque hay algunos acuerdos que son estratégicos para cada uno de los sectores, pero también hay otros que son coyunturales que tienen la misma fuerza en determinado momento. Nosotros, desde el movimiento sindical, no nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos y ser protagonistas junto a otros en ese momento, en ese tiempo. Ahora, hay que saber también que dirigir la clase obrera y trabajadora sin obreros y sin trabajadores está difícil. Pero obreros sin industrias no hay. Industrias sin trabajos no existen. Trabajo sin salarios es peor. Sin salarios, ya hemos aprendido, no hay consumo, no hay créditos, no se mueve el mercado y el país pasa objetivamente bastante mal como nos pasaba en aquel momento. ¿Y cuál era ese momento? ¿Qué era lo que ocurría en el Uruguay del 2001 y del 2002? ¿Por qué nos juntamos? ¿Qué fue lo que nos llevó a que los que estamos acá o los que están del otro lado de la pantalla y algunos que nos pueden participar
tuviéramos la iniciativa de buscar momentos, instancias para debatir, para discutir y para marcar cada uno de las posiciones. Seguramente 15 cosas fueron de diferencias, pero las 3 que acordamos marchamos juntos por esa. El Uruguay del 2001 y del 2002, porque cuando nosotros marchamos el 16 de abril del 2002, ya venía funcionando la concertación, los sectores empresariales, los sectores productivos, ya venían construyendo este tipo de consensos. El movimiento sindical había elegido otro camino junto a los sectores sociales. Nosotros marchamos a Punta del Este el 24 de enero del 2002 y después de eso y durante ese tiempo nos poníamos a conversar, generamos debate. Yo me acuerdo, por ejemplo, la instancia del debate del Paraninfo de la universidad, intercambiando propuestas, ideas con la asistencia de la academia, que siempre juega un rol importante. Y marchamos en abril y marchamos en agosto y hubo un año de acciones y de movilizaciones que estimamos generó un producto final después. El Uruguay, para terminar, del 2001 y del 2002, el Producto Bruto Interno había caído solo en el 2002 7,7% respecto al año anterior y 13% acumulado desde el 99. Tras la crisis del 2003, tras la crisis en el año 2003, el producto de Uruguay era de 12.000 millones de dólares de todo el año. Actualmente, para que uno mira la magnitud, el Uruguay tiene aproximadamente en el entorno de 50.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno. El empleo había caído a límites que no habíamos visto mucho tiempo antes. La tasa de desempleo en 2001 fue de 15,3% medido por el INE. Y en el 2002, 17%, y el acumulado para el 2003 alcanzó a niveles del 19% de desocupación. Termino, redondeo, sobre los puestos cotizantes en el BPS que habían caído más de 140.000, los salarios que habían caído un 10,7% en el 2002 y el 12,4% en el 2003, sumaron y acumularon el 30% de pérdida del poder adquisitivo. Es decir, en cuanto a datos y a cifras podíamos llenar, y otros pueden dar otras cuestiones concretos y además certificables de lo que ocurría en el Uruguay. Este era el escenario que se vivía en el Uruguay del 2001 y el 2002. Ese era el entorno que nos movía. Ahí están esos datos que deben refrescar por qué buscamos una salida. No había espacios para la búsqueda del preciosismo. Todos teníamos unos ideales, un conjunto de iniciativas en la cabeza, pero se trataba de generar las condiciones para un gran diálogo nacional y logramos el objetivo. Nosotros rendimos cuenta que en aquella instancia, en aquel momento, apostar a un diálogo nacional sirvió. Yo creo que estamos en momentos bastante parecidos. Muchas gracias, Juan Castillo. Estamos bastante bien puntuales dentro de todo. Vamos bien. Ahora va a hacer uso de la palabra a través del Zoom Gonzalo Gallero, ingeniero agrónomo y productor rural, fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay y presidente de la Federación Rural, oportunidad en la que esta agremiación adhirió la convocatoria por la concertación para el crecimiento. Le gusta decir que es un orgulloso pastor de ovejas, vacas y caballos. Vamos entonces a presentar, si lo tenemos en el Zoom, ¿está ahí o se cortó? Se cortó justo ahora. Vamos a aguantar un segundito para recuperar el contacto. Lo teníamos recién, yo lo estaba viendo en la pantalla, pero como suele suceder, es la ley de las cosas que salen justo, ¿no? Estuvo todo el tiempo escuchando con atención a Juan Castillo y se le cortó cuando le tocaba hablar a él. Estamos tratando de recuperar entonces este contacto. Ahí ya está entrando, entonces... insisto por las dudas porque se le cortó justo que a Gonzalo Gallero, ingeniero agrónomo y productor rural, le gusta decir que es un orgulloso pastor de ovejas, vacas y caballos. De esa forma, entonces, lo presentamos. Bienvenido. Buen día. Un saludo afectuoso a toda esa gente que está reunida, que hace más de 10 años no nos vemos, pero felicitar a Frati
porque ha tenido esta iniciativa. La verdad es que en el 2001 era un país tan diferente y había un gobierno absolutamente cerrado. Yo diría, el doctor Valle fue el único presidente que le hizo escribir a un ministro de Economía, al contador Bención, que no recibía al ingeniero agrónomo Gonzalo Ballero, presidente de la Federación Rural, pero lo recibía a todos los demás integrantes del núcleo de gremiales rurales. Ante esa situación, y que veníamos del año 99 con una crisis en la economía de un país absolutamente cerrado, que habíamos hecho el 13 de abril del 99 una magnífica manifestación que leyó, como dijo el doctor Frati, el doctor Corso, y que el doctor Valle la recibió en la puerta del Palacio Legislativo y dijo: en 2 días arreglo esta situación. Llegamos al 2001 con una negativa total a escuchar a las voces de la gente que producía, que estaba en plena crisis, y con un gobierno cerrado totalmente, bueno, al punto que hasta el día de hoy ha aislado a su partido de lo que son las soluciones populares. Y en ese 1999, que rememoraba Frati, perdimos un hombre que era una vanguardia. Era el productor Luis Córdoba, que falleció en esa manifestación frente, no me acuerdo si fue frente a la Intendencia o fue frente a... Y surge la idea de un viejo amigo, la verdad, el presidente de la Plantadores de Arroz, Hugo Manini Ríos, me llama y dice: vamos a hacer un movimiento de concertación. Me pareció extraordinario. Logramos juntar todas las gremiales, incluido el PIT-CNT, todas las gremiales rurales, gente de la ciudad, como le decía Frati, las pequeñas empresas que representadas por Pablo Villar, las farmacias, los grupos panaderos, en fin, taxi, transporte. Hicimos una concertación para buscar un diálogo nacional. Yo diría que aquello fue tan importante y tan masivo y tan de buenas resultancias, que en lo social, porque en lo económico la situación siguió igual. El 2002 quebró el Uruguay, quebraron los bancos, los argentinos habían tenido una cosecha récord en la provincia de Buenos Aires y compraron todo el departamento de Colonia, que estaba muy endeudado porque era gente altamente productiva, y como era muy productiva perdía mucha plata y estaba altamente endeudado. Compraron los campos a $500 que valían 2.500. La concertación pedía plazo para pagar las deudas y tiempo fundamental para reconstruir la economía y tasas de interés acorde. El Banco República en ese momento, en el 2001, cobraba el 23% de interés de mora, lo que hacía los créditos leoninos, y pasar a tener pasivos absolutamente imposibles de pagar. Esa fue el meollo de la situación. Cantidad de productores dejaron de serlo, cantidad de familias rurales tuvieron que vender los campos por vintenes para pagar las deudas. Hasta que cambia la situación económica, vienen otros aires, pero eso dejó sentado un objetivo de diálogo, de participación, sin intereses políticos, porque ahí no había banderías políticas, era absolutamente un diálogo genuino. Y hoy rememorarlo, 20 años después y 22 años después del 13 de abril del 99, es realmente una cosa que hace a la democracia y a la participación ciudadana con claros objetivos de soluciones para todos. Así que yo me congratulo de estar en esta reunión, de saludarlos a todos los presentes y a todos aquellos que hoy no están, pero que participaron activamente en esta movilización que, encabezada la Federación Rural y el doctor Frati, hicimos más de 50.000 kilómetros para invitar a la gente, y por caso único en la historia llevamos a Montevideo
un contingente humano importantísimo buscando diálogo y soluciones. Así que hoy las circunstancias son distintas, pero siempre a mano el diálogo y la discusión para enriquecerse de la misma. Un saludo a todos y muchas gracias por este recuerdo. Muchas gracias, Gonzalo Gallero, la distancia. Y bueno, finalmente la comunicación salió perfecta, nos habíamos asustado, pero salió muy bien. Vamos a darle uso de la palabra ahora a Fernando López, que es productor familiar de Canelones. Entre los años 1999 y 2007 fue presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Actualmente desarrolla funciones como primer secretario de la Comisión Nacional de Fomento Rural y secretario de la Confederación de Productores Familiares del Mercosur. Es momento entonces de escuchar al señor Fernando López. Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradecer al presidente de la Cámara, el doctor Frati, por la iniciativa. Y como bien decía nuestro moderador, en aquel momento me tocó ser presidente de la Comisión Nacional. Un tema importante, creo que también muchos estamos aquí, otros están en otros lugares, pero también recordar a aquellos que fueron pilares fundamentales y hoy no están entre nosotros. El aporte, modesto aporte, es dar una visión desde el lugar donde estábamos nosotros en aquel momento y no hacer un análisis histórico de la situación. Decir que el 16 de abril del 2002 no se puede analizar o recordar en forma aislada como un hecho histórico, sino, como ya se dijo, fue parte de un proceso que, como también se mencionó anteriormente, comenzaba o se empezó a generar en el 99. Toda la segunda década del 90, el sector agropecuario, ya se dijo, se enfrentó a una grave crisis, endeudamiento. Solamente el único número que voy a dar en este sentido, que al 99 aproximadamente era 1,5 veces el Producto Bruto Agropecuario anual, el endeudamiento del sector agropecuario. Y que, claro que eso concluyó con aquel hecho de concertarse en Montevideo ese 13 de abril del 99, con ese mundo de gente, tractores, caballos, mujeres, niños, jóvenes, de todos los sectores del país. Y que mucha gente se encontró con esa sorpresa, que no sabía ni por qué era, que estaba tanta gente en Montevideo. Y ahí, para nosotros, comenzó el proceso de acercamiento, para nosotros primero con AEBU, desde el sector agropecuario, y claramente que ese acercamiento y lo que nos unía básicamente en ese momento era la necesidad. No era ni la ideología, sino la necesidad de buscar soluciones, en este caso agropecuario, a esto. A partir de ahí, bueno, como ya se dijo también, empezamos a articular o tratar de dar puentes con otras organizaciones para ese proceso de acumulación para lo que fue el comienzo de la concertación para el crecimiento. Y como ya se decía, solamente 3 o 4 datos de la coyuntura, por lo menos de donde la veíamos nosotros. Veníamos con ese proceso del endeudamiento. Crisis devastadosa 2001, turbonada en el sur del país, marzo del 2002, 4, 5, 6 mil productores casi en la calle, crisis financiera argentina con todo el resto que detonó después. Entonces, todos coincidíamos que la situación en ese momento interna iba a implosionar en cualquier momento, porque todos los que estábamos sabíamos que eso no iba a terminar bien, y todos éramos conscientes de la importancia y la necesidad de buscar espacio de diálogo para enfrentar esa situación. Y esa fue para nosotros la clave de la propuesta del 16 de abril. Ahí ya después empezó sí con la concertación, la articulación con el PICNT, como ya mencionó Juan, que comenzó primero con AEBU y luego ya sí en la estrategia con el PICNT. La concertación era muy diversa, habían de todos los sectores y de todo el país también, eso es bueno decirlo. Lo otro, que más allá de las organizaciones, todas, de la más pequeña a la más grande, todas muy respetadas y valoradas, la importancia de los referentes.
porque el ser humano no solamente son las instituciones, y ahí, bueno, por lo menos siempre es injusto cuando uno menciona a algunos, deja a otros afuera, pero recordar, por ejemplo, a Juanjo Ramos, a Lalo Fernández, Bernini, Ivonne, que la vi por allí, Posada, bueno, Marcelo Dalla, Juan y otros tantos, y bueno, y de nuestro lado, a Pablo Villar, Elvira Domínguez, Roberto Uriarte, presidente de la Federación Rural en aquel momento también, que no le fue fácil, como a nosotros, bueno, y Hugo Manini, entre otros. Y la clave de avanzar en ese momento histórico era avanzar en lo que nos unía. Y eso fue un poco, también Juan lo decía, el cómo pudimos hacer y avanzar en esto. ¿Y cuáles eran las claves que nos unían? País productivo, trabajo, con justicia social, integración regional. El mensaje principal era ofrecer el espacio de diálogo para que entre todos, para enfrentar esta crisis que sabíamos que iba a explotar y buscar una salida en forma conjunta. Gobierno, sistema político y la sociedad civil organizada. Siempre hay anécdotas pero solamente dos muy pequeñas para salir del repertorio más formal. Había que ver en las zonas que andábamos nosotros, por ejemplo, las reuniones de estrategia para ver cómo se llegaba con los tractores hasta acá. Muchos no tenían freno. Era todo o sea, no se discutía mucho el fondo, sino discutía cómo llegar. Me acuerdo que por la calle ver a algunos nos llegaban con la piola de tiro, bueno, está. Son de esas cosas que quedan en el anecdotario. El 16 de abril, sobre el costado hay un señor con un carrito. Fuimos a tomar un refresco porque estaba ahí. Y el hombre empezó a hablar y sabía más del sector agropecuario que muchos de los agropecuarios. ¿Qué pasó? Había trascendido y se había visibilizado el problema. Y también en el campo muchas veces se visibilizaba el problema de los trabajadores del medio urbano. Creo que esas son de las cosas principales. También la diversidad que había, lo repito, porque eso quizás uno de los principales valores que hubo en esta concertación y la amplitud en ese sentido. El 16 de abril creo que lo que más generó fue una demostración de cómo la sociedad civil puede construir en situaciones críticas y que puede construir salidas y que en la medida que son escuchadas genera esos caminos y podemos poner ejemplos varios. Uruguay tuvo su salida y nos vamos a recordar ahora otros lugares donde la situación no fue así. ¿Y cuándo se generaron esos caminos de salida? Nosotros planteamos espacio de diálogo y no fue fácil al principio. Pero también nos obliga a recordar a otros actores como Alejandro Chugarri, por ejemplo, para nombrar en el nombre de él a muchos, que generaron esas llaves que necesitábamos para buscar el diálogo y ahí se empezó a construir esa salida. Por último, a los 19 años de aquel 16 de abril, que dejó mucha enseñanza, muchas cosas, no todos quedaron, muchas veces seguimos teniendo algunas articulaciones, nos encontramos en muchos lugares entre las organizaciones y esto ha sido una experiencia que, si bien puede estar más silenciosa, sigue quedando, siguen habiendo puentes. Creemos que la cohesión social, en definitiva, es la que ayuda en cada sociedad a salir. Los gobiernos tendrán su responsabilidad, el sistema político, pero solamente la cohesión social puede dar ese espaldarazo para salir adelante. Y por último, estoy convencido que también se podría aplicar la frase del maestro Tabaré, que fue muy acá cerca, el señor moderador estaba ahí, el camino de recompensa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces agradecemos a Fernando López y presentamos ahora a Hugo Manini. ¿Cómo digo? ¿Hugo Manini Ríos o Hugo Manini? ¿Está bien de las dos maneras? Bien. Productor de arroz y dirigente de la Asociación de Cultivadores de Arroz durante 12 años, cofundador de la Concertación para el Crecimiento. Adelante, Hugo Manini Ríos. Bueno, buenos días. A través de estos filtros es difícil que la voz no se deforme un poco. Lo primero que quiero hacer es felicitar y agradecerle al amigo Alfredo Frati, al presidente de la Cámara de Diputados, por esta feliz iniciativa de evocar un acontecimiento
que tiene notoria importancia en la historia reciente de nuestro Uruguay, de nuestro país. Llama la atención el silencio en que fue encubierto este movimiento durante los últimos años, 19 años hace hoy. Bueno, 15 años de un silencio absoluto. No se habló una palabra de esta movida, de este movimiento, que no tenía nada de político, vamos a entendernos y dejarlo bien claro, porque así como hubo un manto de silencio, también aparecen a veces un manto de pequeñas chicanas, de pequeñas pellizcones que dicen, mirá, estos le hicieron de estribo a esto. Bueno, no quiero entrar en suspicacias. Creo que acá tenemos que rescatar algo muy importante, algo que fue insólito en la historia del siglo XX. Estábamos comenzando el siglo XXI, pero con todos los resabios del siglo XX, como hasta ahora siguen llegando. Y no era algo que pasara desapercibido, que se pudiera haber ido mancomunando la voluntad de gremiales tan diferentes, de aquellas dialécticas falsas que dividían la ciudad con el campo. Quiero recordar que la Concertación para el Crecimiento fue fundada, o la piedra fundamental se puso en este Palacio Legislativo, en el anexo, en la Sala 17, en noviembre del 2001, cuando ya era inexorable el derrumbe que estábamos viviendo los sectores del trabajo y de la producción. Esta concertación, tenemos que recordar que hoy no pudo hacerse presente, pero que es una de las alma mater de ella, la contadora Elvira Domínguez, que la mencionó muy bien Frati. Tenemos que recordar que empezó por gremiales agropecuarias y de industrias y pequeñas industrias ciudadanas, como la industria panadera, los ferreteros, Gerardo Lorber, otra figura importante. No voy a recordar uno por uno ahora, porque nosotros como Concertación, en ese verano que comenzó en el 2002, llegamos a la conclusión que teníamos que buscar un entendimiento de convergencia con la Central de Trabajadores PIT-CNT. Y esa instancia se formalizó en la Universidad de la República el 21 de marzo del 2002. Recuerdo que presidía la sesión una figura señera del trabajo y del sindicalismo uruguayo, que era don Pepe de Elía. A mi lado estaba Ivonne Pasada, que la veo por allá, y en algún momento Pepe de Elía, esa figura inconfundible de hombre componedor, de hombre que buscaba siempre sacar adelante los litigios, transformarlos no en victorias, sino en composiciones del trabajo y de la producción y del salario. Se levanta y me da un abrazo, lo cual fue sellado por un profundo y prolongado aplauso del Paraninfo de la universidad. Y cuento esto para todos aquellos que a veces no hacen más que recordar pálidos esquemas, centro, derecha, Sky. No, cuando las cosas son ciertas, no hay esquemas, no hay secciones, no hay por qué dejarse encasillar y etiquetar en casilleros. Yo sé que a veces los poderes no visibles les gusta que cada uno esté encerrado en su jaulita y el día que se le ocurra salir a volar les molesta. Y esa debe ser un poco las claves del silencio que hubo con esta concertación, que supo mancomunar tantos intereses aparentemente opuestos, pero que tenían un factor común, que era el diálogo, que era salir de la crisis en que estábamos sumergidos. Había una palabra que se deslizó en forma insistente en aquel entonces, que era la palabra modelo. Yo creo que sé que hubo modelos, pero no puedo de ninguna manera, por sinceridad y por fidelidad,
a los hechos históricos, decir que hubo un modelo ininterrumpido a partir de tal fecha, tal otra. No, hubo ciclos, y esos ciclos paradójicamente se dan cada 17, cada 18, cada 20 años. Nosotros veníamos viviendo, habíamos salido de un ciclo tenebroso, que era el de Martínez de Hoz, el de la tablita, el desastre no fue pinchar la tablita, sino la tablita en sí misma, en aquel noviembre de 1982. Justamente, a los 20 años de esto, se produce este colapso del país, la quiebra de 4 bancos, y justamente ahí lo nuestro significó una luz, una bengala, pero no una bengala fugaz en la noche, una bengala con mucha luminosidad, porque evidentemente a los pocos meses de ese abril, de esa lluviosa tarde de abril del 16 de abril del 2002, al poco tiempo se produce un cambio en la conducción económica. Y ahí surge una figura que quiero destacarla en el día de hoy, porque no sería bueno no recordar, ya que estamos hablando de cifras, vamos a nombrar alguna cifra. Y me refiero a la figura providencial de Alejandro Achugarri, que toma el Ministerio de Economía, toma la conducción económica y opta lo contrario de lo que decía nuestro amigo Gonzalo Gallero, por recibirnos, por escuchar, por dialogar, por hablar con nosotros y por cambiar los parámetros económicos que nos habían llevado a ese increíble precipicio en que habíamos caído. Alejandro Achugarri es una figura providencial y la quiero dejar clara. También quiero decir que acá no hubo nada de, vamos a hablar de partidarismo, ni de nada que se pareciera a tal cosa. Había personas que pertenecíamos a distintas ideas y a distintos sectores. Yo les quiero contar una anécdota muy breve que va a revelar lo pintoresco y sobre todo lo policromático que fue esta jornada de esa lluviosa tarde que el primer actor de la Comedia Nacional, Delfi Galviati, justamente en estos días, hace 6 años que falleció, que murió, que leyó esa proclama, una larga y conceptuosa proclama, pero que la lluvia le impedía que la leyera bien. Me voy a recordar una anécdota que se dio hace unos años en la ciudad de Río Branco, con motivo de la inauguración de la UTU, de algo de la UTU en Río Branco, donde estaba el diputado Frati en aquel entonces, y yo, con un hombre de iglesia, el sacerdote católico, el padre Freddy Martínez, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Melo. Y contaba, y le dice Freddy: che, Alfredo, mirá que me acuerdo del día que me sacaste la Virgen de los 33. Yo estaba dando misa y vos entraste con un destornillador y yo veía que me estabas destornillando la Virgencita de los 33, la réplica que estaba allá en Melo. ¿Y cómo sabía que esa Virgencita iba a recorrer los caminos de la patria y que iba a ser una jornada como hizo la que la traía, que era una colaboradora de Frati, durante 7, 8 días de cabalgata, de una cabalgata que empezó en Melo con 30 jinetes y que llegó a Montevideo con más de 200? Esa columna, por lo menos, la columna que venía del noreste. Y la presencia de esa Virgencita de los 33 en este evento, que figura en las fotos, porque esto tuvo mucha repercusión en los días siguientes, veo que han pasado diarios ahí, y me parece importante destacar que esa presencia habla a las claras que acá no había ideologías, no había sectarismos, no había partidocracia. También quiero recordar que había 3 intendentes blancos en la manifestación, y quiero recordar lo que el expresidente Lacalle a las pocas horas de este evento manifestó en el almuerzo de ADM, y dijo: hay que formar un CIDE, un Consejo de Diálogo. Es decir,
que si una conclusión tenemos que sacar en esta evocación, después de 19 años de silencio de este evento, es de que sin diálogo el pueblo oriental no tiene futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo Manini Ríos. Ahora entiendo por qué abrió de vuelta el diario La Mañana. Necesita dónde expresarse, es decir, necesita uno tiene un poco más de espacio. Pero está bien, está bien. Estamos todos dentro de los tiempos y con la complacencia de todos. Quiero aclarar que cuando yo intervengo no es por el contenido, sino es por el reloj, nada más. Voy ahora con Pablo Villar, que es presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas durante los periodos comprendidos entre los años 1998 y 2002, responsable de Relaciones Gremiales de la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2005, director nacional de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Energía y Minería durante el periodo comprendido entre el 2005 y 2010, y director de la Agencia Nacional de Desarrollo durante los periodos comprendidos entre los años 2005-2010 y 2015-2016. Actualmente es presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas desde el año 2019. Pablo Villar tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Enhorabuena, digamos, la realización de este evento, una iniciativa del doctor Alfredo Frati, y bueno, y aparentemente bien recogida por casi todos los actores, no solo los que estamos acá presentes, sino por Gonzalo, Beatriz y tantos otros que lo están mirando por televisión, porque en estos días de pandemia son difíciles las reuniones. Hablar último tiene algunas cosas buenas y tiene mucho de malo, porque estamos hablando, se supone que del mismo evento, y de alguna forma las impresiones a veces son similares. De todas maneras tiene también algo de bueno, porque podemos prestar atención y tal vez rescatar algunas cosas que como el tiempo es tirano, nunca un discurso puede ser completo en 5 o 6 minutos o 10 minutos. Entonces, yo como antecedente, digamos, voy a remarcar solo dos hitos. El que bien nombró la mayoría de los intervinientes, que fue el proceso del 2001-2002. Pero también voy a referirme a un hito anterior, que fue el Río de Libertad del 83, que también nos encontró mancomunados a casi todas las organizaciones, pero también a casi todas las personas que estamos acá como ciudadanos, tratando de reencontrar el camino democrático, en una crisis democrática. Y la otra fue una crisis socioeconómica. Entonces, básicamente mi reflexión quiere tener como andarivel por qué necesariamente tenemos que encontrar caminos, lugares de diálogo, encuentros solamente en épocas de crisis. Y no somos capaces, los uruguayos todos, como ciudadanos o como organizaciones, de alguna forma, de aprovechar lo que estos hitos generaron, que yo lo puedo resumir como capital social, que de alguna forma es todo lo que es el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de las relaciones institucionales, de organizaciones similares desde lo productivo y organizaciones similares desde la otra parte del sector productivo, como son los trabajadores, pero también la academia, también los partidos políticos, también las organizaciones territoriales y de desarrollo local. Bien decía Hugo que participaron intendentes blancos, participó el intendente de entonces Montevideo, Mariano Arana, y yo no me olvido, una vez que Irineo Riet, intendente de Rocha, fundamentó su participación y su apoyo a la concertación para el crecimiento, y lo resumió en dos temas. Primero, que era un movimiento liderado por organizaciones sociales que tenían que ver con lo productivo, del interior, de las ciudades y sus trabajadores.
Y la otra fundamentación que dio es que era una organización que procuraba un encuentro, que procuraba el diálogo como una salida para los problemas que teníamos. Entonces, esas dos fundamentaciones son las que hoy nosotros tenemos que jerarquizar y revalorar. El hecho que estamos atravesando una pandemia que obviamente, poco tiene que ver el dominio interno en todo esto, pero sí impacta y mucho, y no de forma homogénea ni de forma igualitaria, a todas las partes intervinientes de nuestra sociedad. Y ahí yo creo que nosotros todos tenemos que rescatar ese capital social construido en un andarivel de trabajo en esta etapa y hacia adelante. Tenemos que rescatar el rol de las organizaciones sociales en el apoyo a nuestra sociedad más vulnerable. Tenemos que rescatar el rol de la academia en el desarrollo de instrumentos de diagnóstico, en soporte. Tenemos que rescatar a todas las organizaciones de médicos y personal no médico. Entonces, ese capital social que generamos en un momento, y como bien dijo Hugo, nos tomamos capaz una licencia por 19 años, tenemos que rejerarquizarlo. De todas maneras, yo creo que eso generó confianzas personales e institucionales. Y ese es el valor del capital social. Nosotros podemos llegar a decir que producto de esa concertación, lo previo y lo posterior, llegamos a, vía elecciones, a tener como titular y representante empresarial en el BPS, por primera vez, a una representante de estos sectores empresariales. Y eso no es nada menor. Pero también podemos decir que hoy, cualquiera de las organizaciones empresariales que está sentada acá y otras, nos podemos juntar con el PIT-CNT a resolver problemas concretos, a resolver problemas de formación profesional, a resolver problemas de productividad. Podemos empezar a pensar en los temas de desarrollo productivo, pero con una mirada desde el desarrollo humano, que no es solo desarrollo económico. Y eso me parece que debe ser el resultado de toda esa construcción de estos años. Con mayores o menores licencias, yo creo que hemos continuado en este diálogo permanente de organizaciones, de instituciones, también con los partidos políticos, con los diversos partidos políticos, porque uno muchas veces encuentra receptividad no necesariamente dogmática, encuentra receptividad pragmática y hay que explotar, digamos, todos esos andariveles de trabajo. De alguna forma, mi cierre, digamos, pretende ser que difícilmente el Uruguay encuentre para esta crisis socioeconómica que estamos atravesando, que podríamos decir que fue un garrón, ¿no? Mundial, porque no depende del dominio nuestro ni que hablar, pero no depende del dominio de nadie, tenemos que rescatar esos valores. Tenemos que rescatar el diálogo, tenemos que rescatar la solidaridad, tenemos que rescatar nuestro mercado interno, tenemos que rescatar instrumentos como el tema de las compras públicas, y en eso y en la defensa de nuestro mercado interno tiene que ver para empresarios, trabajadores, para el sector productivo, para el agro. Tenemos que rescatar política internacional adecuada, tenemos que rescatar agendas científicas tecnológicas regionales, porque muchas veces trascienden lo nacional, pero hoy, como se generan vacunas, nosotros supimos generar vacunas. La vacuna aftosa se generaba acá, el Instituto de Liga Antituberculosa tenía vacunas generadas en el Uruguay. Bueno, mirando hacia el futuro, nosotros tenemos que seguir trabajando por ese otro Uruguay posible, que sea integral y que sea de libertad y de justicia y solidaridad para todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias, Pablo Villar. Y en este momento es el momento en donde iba a estar presente a través de Zoom Óscar Botinelli, que es politólogo, profesor titular grado 5 de Sistema Electoral, Régimen Electoral Nacional y Comportamiento Electoral de la Universidad de la República,
y Facultad de Ciencias Sociales, presidente del Instituto Factum de Análisis Político, Opinión Pública e Investigaciones Sociales desde 1989. Finalmente no puede estar por Zoom, pero me mandó un pequeño informe que voy a compartir con todos a través también de esta transmisión y que dice así. Esto está escrito por Botinelli. En primer lugar, mis excusas por partida doble a consecuencia de unos exámenes clínicos. Debo estar fuera de circulación 3 o 4 días. Entonces, no solo me impide estar presente en el Salón de los Pasos Perdidos, sino inclusive no poder salir por Zoom. A pedido de la Presidencia de la Cámara de Representantes, a la cual le agradezco la invitación, envío estas líneas como reflexión, ya que no como síntesis de las exposiciones, que es el papel que se me había asignado. A 19 años de la convocatoria de la Concertación para el Crecimiento y el PIT-CNT del 16 de abril de 2002, es fascinante observar muchas similitudes históricas entre aquel momento y el actual, y también percibir algunas diferencias. Los puntos centrales de la proclama se asemejan mucho a temáticas que hoy están sobre la mesa. De esa proclama leída en el Obelisco es interesante remarcar algunos ejes. Primero, el llamado a la instalación de una mesa permanente de diálogo integrada por todos los sectores de la sociedad uruguaya a fin de encarar las cuestiones de fondo que el país deberá resolver en los próximos 30 o 40 años. Segundo, el evitar el caos y la confrontación. 3, el reclamo de un gesto de humildad del gobierno. 4, la denuncia de la primacía de la ley del más fuerte, proyecto que socava el tejido social. 5, la definición de que no existe otra forma de existencia social que no sea sobre la base del trabajo como actividad creadora de la vida. 6, el impulso a una estrategia de desarrollo productivo. 7, la situación difícil del agro y de las empresas nacionales, en particular de las pequeñas y medianas. 8, el desarrollo de un país solidario. 9, el ahogamiento que produce el endeudamiento de la gente y de las empresas. 10, la reactivación del mercado interno. 11, la reformulación del papel del Estado, potenciándolo como factor de desarrollo nacional, de respaldo del aparato productivo y como mecanismo de redistribución social de la riqueza. 12, la reformulación del Mercosur. Estos son algunos puntos, no todos, y es posible que haya otros que debieron merecer más destaque en esta reflexión. La Concertación para el Crecimiento surge de la convocatoria en coincidencia de organizaciones relevantes del agro como la Federación Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural, los cultivadores de arroz, los productores lecheros, los granjeros, y en el mismo plano la convergencia de organizaciones de empresas nacionales, en gran medida pequeñas y medianas, de panaderos, ferreteros, kiosqueros, autoservicios y supermercados uruguayos, farmacias, transporte, construcción, venta de carne, profesionales de los seguros. Y esas diversas convocatorias que convergen juegan una gran movilización que cuenta con el apoyo y la participación del PIT-CNT, es decir, de los trabajadores uruguayos, de los asalariados sindicalmente organizados. Prosigue Botinelli. Los llamados de hoy cuentan con mensajes similares de muchas organizaciones de los mismos sectores sociales y productivos, aunque no de todos los de aquella época, y también incorpora a unos cuantos sectores o agentes nuevos. Pero la diferencia más relevante en la actualidad es la visión de la necesaria participación de los partidos políticos, que asemeja a los llamados de hoy a la experiencia de la Concertación Nacional Programática de 1984 y 85. El momento político también es diferente, pues hace 2 décadas se percibía la llegada de un relevante cambio político institucional en el país, y hoy ocurre cuando ese ciclo histórico se ha agotado, y también cuando resurgen problemas similares a los que generaron aquella protesta en un contexto diferente. Y entre la llegada y el agotamiento de aquel ciclo histórico, se observa cómo en su desarrollo surgieron contradicciones de fondo, de modelo, entre quienes convergieron 2 décadas atrás. Sin duda, entre ambos momentos hay una diferencia de fondo, que es la imposibilidad actual de movilización y el golpe generalizado en lo económico, lo social y lo sanitario que provoca la pandemia.
Lo que parece incambiado es el afloramiento de visiones distintas y hasta opuestas en el país sobre el diagnóstico de la situación y las políticas a ser encaradas. Surge con nitidez cómo en momentos críticos de la vida de la sociedad uruguaya hubo y hay convocatorias y propuestas para intentar una salida consensuada y una construcción de modelo de país, si no entre todos, sí entre los más, como puente entre ideologías políticas y visiones sociales diferentes. Lo fueron, dice Botinelli, la proclama del Obelisco de 1983, leída con gran emoción por aquel señor del escenario que fue Alberto Candó, la Concertación Nacional Programática en 1984 y 85, la Concertación para el Crecimiento y la Convocatoria del Obelisco de 2002. Hay que ver qué cuaja en esta nueva crisis de 2020-2021. Este es el mensaje de Óscar Botinelli. Muchas gracias. Señoras y señores, llegamos al final de esta convocatoria. Muchas gracias al anfitrión y nos quedamos por aquí. Muchas gracias. Hasta pronto.